¿Te vienes de viaje? Soy Estrella Sobrino, Community Manager para alojamientos rurales y creadora de la comunidad virtual Los Ruralistas, formada por más de 6.000 personas entre propietarios de casas rurales y fans del turismo rural. Pero es que además soy fan de descubrir pueblos con encanto y cada año me visito 5 pueblos de la Asociación Los Pueblos Más Bonitos de España. En este programa hablo de uno que se encuentra en la provincia de Segovia. En el episodio de hoy, el protagonista es un pueblo donde se rodó una serie en la que 2 hermanos forajidos llegan a su tierra natal huidos de la justicia para comenzar una nueva vida. Un pueblo en el que cuando lo vayas a visitar, el hashtag que tienes que utilizar en Instagram es SegoviaReto366. De un pueblo donde te tienes que hacer un selfie con una catapulta, donde es obligatorio que disfrutes de un atardecer desde el pantano y donde no puedes irte sin comer un rico lechazo asado. ¿Sabes ya de qué pueblo te voy a hablar? Maderuelo. Si has pensado este pueblo, acertaste. Los importantes recursos de pastos y bosques de Maderuelo permitieron que las tribus celtas arevacas se establecieran hasta que fueron sometidos por los romanos. Con la decadencia romana se volvió a ocupar esta agreste zona en forma de aldeas autosuficientes o villas de latifundistas hispano-romanos. Después, los visigodos expulsados refundaron su reino en Hispania y Segovia fue la provincia más poblada por ellos. Maderuelo, Castro Maderolum, fue reconquistada a los moriscos en el siglo X por el conde Fernán González. Maderuelo se empobreció por el imperialismo y guerras como la Sucesión. Tras la última guerra civil, el embalse de Riaza negó las mejores tierras y pastos, privando de importantes recursos a muchas familias que se vieron forzadas a emigrar. El municipio quedó casi despoblado. Según datos del INE, en 2023 tenía 109 habitantes. La serie que se rodó en Maderuelo fue la de Tierra de Lobos, donde algunos de los vecinos colaboraron en la serie como extras. La entrada al pueblo se hace por la puerta de la villa. Esta antigua puerta aún conserva cerrojos, poterna y unas gruesas puertas de madera acorazada con adornos y policromía blindaje del siglo XV. Este arco de la villa es una de las partes que se conservan de la muralla, de la que también siguen en pie buena parte de los lienzos. Antiguamente tenía 4 puertas y el castillo integrado en el extremo oriental. Y nada más pasar el arco te encuentras con la plaza de San Miguel y su iglesia. Sus muros formaron parte del conjunto defensivo oeste y ha sufrido profundas remodelaciones. En el siglo XV se adosó una segunda nave rectangular rematada con una pequeña espadaña. ¿Y qué puedes ver en este pueblo? El puente y el puente viejo, iglesia de Santa María y Rollo de Justicia, ermita de la Veracruz y de Castroboda, puerta del barrio y casa Torre del Hospital, Alcárcel y Barbacana, que es un mirador espectacular que se extiende bajo el atrio porticado de la iglesia de Santa María. Puente Viejo, ojo, le puedes ver en determinadas fechas. Cuando las aguas descienden a principios de agosto, dejan ver esta obra de sólida sillería, mientras está cubierto por el agua. Aunque de construcción románica, algunos expertos creen que puede estar asentado sobre uno anterior de origen romano. La iglesia de Santa María del Castillo destaca por su tamaño y por la diversidad de estilos que conserva, y es el único templo segoviano con restos de estilo califal. Reconstruida parcialmente tras el incendio del siglo XVI, en sus muros se aprecian numerosas remodelaciones y materiales procedentes de las antiguas iglesias y conventos de la villa. En el Museo del Prado de Madrid se encuentran trasladadas las pinturas románicas del siglo XII de la ermita de la Veracruz de Maderuelo. En la propia ermita se han colocado reproducciones de las mismas. Por cierto, en esta zona tienes bancos y mesas para merendar e incluso te puedes bañar. Y si lo que te gusta es caminar por el campo, tienes las hoces del río Riaza. A lo largo del recorrido del río Riaza se pueden distinguir 3 grandes zonas. La primera, entre Maderuelo y la presa de Linares del Arroyo, con un relieve relativamente suave, estando el río Riaza embalsado desde el año 1951. Entre la presa y el arroyo del Casuar, con una longitud de 5,5 kilómetros, el río se ha encajado en las calizas, formando un cañón calcáreo de hasta 150 metros de profundidad y entre 200 y 300 de anchura. Y por último,
A partir de dicho arroyo y hasta la localidad de Montejo de la Vega, el río abandona las calizas, formando un valle disimétrico con una fértil vega en su fondo. ¿Y qué rutas puedes hacer por estas hoces? Pues la primera, la senda entre puentes, que arranca desde el aparcamiento de Montejo de la Vega de la Serrezuela. Son 6 kilómetros, en 1 hora y media te la has hecho y dificultad muy baja. La senda del río, desde Montejo de la Vega de la Serrezuela en un extremo o desde el parking Cantera en el otro extremo. 20 kilómetros entre ida y vuelta, unas 5 horas caminando y dificultad media-baja. La senda del embalse de Linares del Arroyo, desde el propio pueblo de Maderuelo, 4 kilómetros, es una ruta circular, duración 1 hora y 10 minutos y muy baja dificultad. Y la senda de la Ermita del Casuar, punto de partida, desde Valdevacas de Montejo, 10 kilómetros de sendero circular y una duración aproximada de 3 horas y media. Una curiosidad, en la feria medieval, con su catapulta de torsión, que también es conocida como trebuquete, emplazada en el Alcácer, lanzan sandías a una plataforma sobre el río. Es algo que te recomiendo que veas porque es muy llamativo. Aprovecha, ya que estás por allí, a visitar Riaza, Ayllón, Sepúlveda y el Burgo de Osma. Fiesta que no te puedes perder, su fiesta medieval, que se celebra en agosto. Y después de un intenso día en Maderuelo, ¿dónde puedes dormir? En San Benito, en Riaza, un alojamiento con capacidad hasta 22 personas, con barbacoa, horno castellano y un amplio jardín. Su web sanbenitoriaza.com, su Instagram sanbenitoriaza. Y ahora te dejo descansando plácidamente en San Benito y la próxima semana te llevo a otro pueblo, si tú quieres. ¿Te vienes de viaje? Soy Estrella Sobrino, Community Manager para alojamientos rurales y creadora de la comunidad virtual Los Ruralistas, formada por más de 6.000 personas entre propietarios de casas rurales y fans de turismo rural. Pero es que además soy fan de descubrir pueblos con encanto y cada año me visito 5 pueblos de la asociación Los Pueblos Más Bonitos de España. En este programa hablaré cada día de uno de ellos porque se esconden verdaderas joyas que merecen ser visitadas por ti a lo largo y ancho de nuestro país. En el episodio de hoy, el primero, te hablo de un pueblo donde se rodó la serie Gran Reserva, que recrea la historia del mundo del vino a través de 2 familias bodegueras, los Cortázar y los Reverte, que estaban enfrentadas. Te hablo de un pueblo donde te tienes que hacer un selfie en la esquina de la casona, donde es obligatorio que visites el Museo Vivanco y donde no puedes irte sin comer unas sabrosas patatas a la riojana y unas chuletillas al sarmiento. ¿Sabes ya cuál es con las pistas que te he dado? Piensa. Briones, efectivamente. Briones es un destino para los amantes del turismo rural, de la buena mesa y del enoturismo, que se encuentra en el corazón de la famosa Sierra de la Demanda. Es conjunto artístico desde el año 1973. Briones es de los pueblos que da gusto perderse por sus calles empedradas y mientras paseas sin mirar el reloj, descubrir el Palacio de los Quincoces del siglo XVI y el de Gadea del siglo XVIII en un buen estado de conservación. Hay quien sostiene, por cierto, que fue en esta casona donde se alojó don Enrique II de Castilla y Carlos II de Navarra para concertar el matrimonio de sus hijos. Este edificio fue construido a mediados del siglo XVI, posiblemente por Juan Martínez de Mutio y Juan Pérez de Solarte, mientras estaban ocupados en las obras de la iglesia parroquial. Briones tuvo castillo, y digo tuvo porque ahora lo que queda de él es su torre homenaje. ¿Qué más puedes ver en Briones? El Palacio Marqueses de San Nicolás, que es el actual ayuntamiento, la Ermita del Cristo de los Remedios, la Iglesia de la Asunción, la Plaza de España, la Casona, la Casa Encantada, que es museo etnográfico, la Muralla, la Puerta de la Media Luna, la Puerta de la Villa, la Torre del Homenaje. Y si lo que te gusta es caminar por el campo,
Tienes el camino de los meandros, de 6 kilómetros, el sendero de Davalillo, de 6 kilómetros, y el sendero del vino, de 14 kilómetros. Una curiosidad, ¿sabes de dónde viene el nombre de Briones? Su nombre deriva, según Gobantes, de los antiguos verones. Briones conserva el nombre de los antiguos verones, pueblo celta que poseía este país cuando los romanos conquistaron España. Como te comenté al principio, una visita obligada es el Museo Vivanco de la Cultura del Vino, considerado como uno de los mejores del mundo. 4.000 metros cuadrados que incluyen 5 salas de exposición permanente, una sala de exposiciones temporales y en el exterior el Jardín de Baco. Una colección de vides que cuenta con más de 200 variedades de todo el mundo. Además, ofrecen cursos de iniciación a la cata todos los sábados. Ya que estás por la zona, te recomiendo que visites algunas bodegas, como son Hacienda López de Haro, Bodegas Sonsierra, Bodegas Bilbaínas y Bodegas Betaloza. La fiesta que no te puedes perder son las de las jornadas medievales, que este año en 2024 cae el 15 y el 16 de junio. En la página web brionesmedieval.com tienes toda la información relativa a este evento tan divertido. Y después de un día intenso en Briones, ¿dónde puedes dormir? Te recomiendo la casa rural La Casa del Ayer, en Ábalos, a 10 kilómetros de Briones, con capacidad para 6 personas. Este alojamiento tiene un calado medieval donde podrás catar vinos de viñedos centenarios. Su web, elguardavinas.com. Y ahora te dejo descansando plácidamente y la próxima semana te llevo a otro pueblo si tú quieres.